hoy vamos a hacer la presentación sobre este tema que es estenosis aórtica severa y cirugía no cardíaca, cómo evitar resultados adversos. Mi nombre es Hugo Alejandro Suárez Osorio, residente de anestesiología de la Universidad del Cauca. Ahorita pues rotando por anestesia cardiovascular en la Universidad de Caldas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con esta patología? Y es que la estenosis aórtica severa es la valvulopatía número uno a nivel mundial que se produce más en hombres con una proporción 4:1 y que según datos de Estados Unidos y Europa, en la población entre los 65 y los 75 años, la prevalencia es del 1 al 2%, aumentando esta prevalencia en pacientes mayores de 75 años a un 3 a 8%. En el 50% de los pacientes mayores de 50 años se va a ver además una enfermedad coronaria concomitante. Y al momento del diagnóstico, el 50% de los pacientes van a estar asintomáticos, lo cual es algo muy importante, sobre todo para el pronóstico de los pacientes. Esta es una revisión sistemática con metaanálisis del 2017 en el cual se encontraron 9 estudios retrospectivos con más de 29.000 pacientes y encontraron los siguientes resultados, y es que los pacientes con estenosis aórtica que son llevados a cirugía no cardíaca independiente de la severidad van a tener una mayor probabilidad de presentar resultados compuestos, y esto es dado por diferentes tipos de afectación cardiovascular, sea que el paciente presente un infarto agudo de miocardio o que presente falla cardíaca asociada, pues u otro resultado adicional. Y además también tienen un aumento de la presentación de infarto de miocardio en estos pacientes, pero sin afectación sobre la mortalidad. No hay diferencias en la mortalidad, lo cual es algo pues muy llamativo. Entonces la conclusión de este metaanálisis es que hay tasas mayores de eventos adversos cardiovasculares, más no hay un aumento en la mortalidad. Pero entonces, ¿cómo se define estenosis aórtica severa o pues estenosis aórtica como tal? Se refiere a una obstrucción a la salida del flujo de sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, que puede ser supravalvular, valvular o subvalvular, y la severidad va a estar dada según unos datos que, como vemos en esta tabla, puede ir desde la simple esclerosis aórtica hasta la estenosis aórtica severa. Y esos datos nos van a demostrar entonces que si el paciente tiene una velocidad pico mayor de 4 metros por segundo o un gradiente medio mayor de 40 milímetros de mercurio, un área valvular aórtica menor de 1 centímetro cuadrado o un área valvular aórtica indexada menor de 0,6 centímetros cuadrados por metro cuadrado de superficie corporal, o una razón de velocidad menor de 0,25, estos pacientes van a ser clasificados como una estenosis aórtica severa. Aparte, las guías europeas sobre el tratamiento de las valvulopatías nos van a clasificar la estenosis aórtica en 4 grados, que van a ser una estenosis aórtica de gradiente alto, y son esos pacientes que tienen una área valvular menor de 1 centímetro cuadrado con un gradiente medio mayor de 40 milímetros de mercurio o mayor o igual de 40 milímetros de mercurio, y estos pacientes van a ser clasificados de inmediato pues como una estenosis aórtica severa. Los pacientes con una estenosis aórtica con flujo y gradiente bajos y una fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, que son los pacientes que tienen un flujo menor de 35, que esto se refiere es al IVL, que es el índice de volumen latido, y gradiente bajo, o sea, una gradiente medio menor de 40 milímetros de mercurio y una FEBI menor del 50%. Entonces, en estos pacientes son los pacientes que mejor se benefician del ecoestrés dobutamina, y se pueden remitir a las guías para evaluar cómo es el seguimiento pues que uno debe hacer en estos pacientes para evaluar la graduación. Generalmente en estos casos pues hay que hacer evaluaciones de los gradientes y otras evaluaciones adicionales que para definir si el paciente sí tiene realmente una estenosis aórtica severa o tiene una estenosis pseudograve. Y los pacientes con una estenosis con flujo y gradiente bajo y conservadas, estos pacientes generalmente son
Igual, pacientes que tienen un flujo con un nivel menor de 35, un gradiente menor de 40 milímetros de mercurio, con una FEBI mayor del 50%, y generalmente esta es la que se presentan pacientes ancianos que tienen historia de una hipertensión de larga data y que tienen hipertrofia ventricular izquierda. Y los pacientes con flujo normal y gradiente bajo y una FEBI conservada, generalmente estos pacientes no se van a clasificar como una estenosis aórtica severa, sino más bien una estenosis aórtica leve o moderada. La etiología, entonces acá como vemos pues generalmente la etiología va a estar asociada a estos tres, a una causa que esté dada por fiebre reumática, que generalmente son pacientes jóvenes en los cuales pues la valvulopatía se va a presentar a edades pues cada vez más prematuras. Ya la calcificación, que esto va a ser una enfermedad progresiva, inflamatoria, que se va a presentar por la edad, y que generalmente se va a comportar de la misma forma que los pacientes que tienen una enfermedad coronaria. Y ya las causas congénitas, pacientes que tengan valvulopatías aórticas que estén dadas por una válvula aórtica unicúspide o bicúspide, y generalmente este también va a ser de pacientes jóvenes. El proceso inflamatorio se va a presentar cada vez a menor edad. Eh, Tenemos unos cambios anatómicos que se van a presentar en estos pacientes, que van a estar dados pues básicamente por una hipertrofia ventricular izquierda, que se va a presentar después de que el paciente va a tener una estenosis aórtica, y que con el aumento de la estenosis pues esa hipertrofia ventricular izquierda se va a aumentar. Además se va a muchos de estos pacientes van a presentarse con una calcificación de, de la válvula mitral. Todo esto va a llevar a que se presenten pues dos cosas. Uno es que hacia adelante pues vaya a haber una alteración del flujo coronario, también con una alteración de la raíz aórtica y de la aorta ascendente, y hacia atrás se va a presentar una dilatación auricular. Y esto pues también es muy importante porque como podemos ver más adelante, pues estos pacientes cuando tienen dilatación auricular y presentan fibrilación auricular, su sobrevida pues va a reducirse ostensiblemente. Dentro de la fisiopatología, pues encontramos que va a haber una disminución gradual del área valvular con sobrecarga de presión sobre el ventrículo izquierdo, un aumento del estrés parietal, lo que va a llevar a hipertrofia concéntrica, que esto va a producir una alteración de las propiedades diastólicas del ventrículo izquierdo. Esta hipertrofia va a normalizar el estrés parietal y va a conservar la contractilidad, pero pues a medida que progresa la estenosis aórtica va a haber una falla en el mecanismo compensatorio, lo que va a elevar la poscarga, y esto va a reducir la contractilidad y va a presentar dilatación ventricular, lo que va a llevar a disfunción sistólica. Y ya previamente teníamos una alteración de las propiedades diastólicas que se va a convertir en una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo propiamente dicha, lo que va a llevar a la clínica pues de la falla cardíaca. Y esto pues va a llevar a que el paciente vaya a presentar la tríada clásica de dolor torácico anginoso, síncope y síntomas y signos de falla cardíaca, lo cual va a llevar a que el paciente tenga un pronóstico que, dependiendo de la presentación de estos síntomas, va a ser cada vez peor. Como vemos entonces, la media de sobrevida de los pacientes es aproximadamente 65 años, y como vemos, después de la presentación de estos síntomas, pues la sobrevida va a disminuir cada vez más. Entonces, si el paciente presenta angina, después de la presentación de la sobrevida va a ser aproximadamente de 6 años. Después de que se presente síncope va a ser de aproximadamente 3 años, y después de que el paciente presente falla, la sobrevida va a ser de 2 años, pudiendo llegar a ser tan grave que en los pacientes que se presenten ya con fibrilación auricular, esa sobrevida puede ser de tan solo de 6 meses. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a la evaluación preoperatoria? Lo primero es que hay que hacer una evaluación de la gravedad, hacer una historia clínica completa en la cual nosotros podamos evaluar la presencia o no de síntomas, si el empeoramiento de un soplo o otros hallazgos que nos indiquen que el paciente tenga una falla cardíaca, que también se puede evaluar al mismo tiempo pues con un examen físico completo. Hacer la evaluación ecocardiográfica, que va a estar indicada específicamente en los pacientes que no tengan ecocardiografía dentro de un año previo, o que tenga un cambio significativo en el estado clínico o el examen físico desde la última evaluación.
Eh, en realidad pues no hay unas guías que nos digan específicamente con la estenosis aórtica qué debemos hacer en el preoperatorio, pero pues en donde nosotros, de donde pues yo considero se puede uno tener una mejor guía de manejo, sobre todo para guiar el cuidado pre y posoperatorio, es de las guías canadienses de evaluación de los pacientes con patología cardiovascular que van a ser llevados a cirugía no cardíaca. Entonces, acá vamos a tener estos factores que van a estar dados por los pacientes y por el momento de la cirugía que se va a realizar. Entonces, si es una cirugía emergente, urgente o semiurgente, de pronto acá es donde nosotros podemos tomar la decisión más fácil porque básicamente es un paciente que se tiene que hacer. Pero ya, como sabemos, pues en la cirugía electiva, pues vamos a tener unas consideraciones adicionales que vamos a desglosar pues a continuación. Entonces, tenemos un paciente emergente o urgente o semi-emergente. Entonces, acá es muy fácil porque el paciente emergente, pues nosotros no podemos tener ninguna consideración. Me refiero, es muy fácil la toma de decisiones, mas no va a ser obviamente fácil abordar un paciente que teniendo una patología tan severa vaya a ser llevado pues a una cirugía no cardíaca emergente sin ningún tipo de evaluación preoperatoria adicional. Si es una cirugía urgente o semiurgente, entonces pues nosotros lo que vamos a hacer es que vamos igual a proceder con la cirugía, más sin embargo vamos a realizar una ecocardiograma para informarle a todo el equipo quirúrgico de cuál es el estado clínico del paciente. Y además, en el posoperatorio lo que vamos a hacer es hacer medición realizar en la unidad de cuidados posanestésicos un electrocardiograma y hacer una medición diaria de troponinas por 48 a 72 horas. Ahora, en cirugía electiva, pues en estos pacientes uno igual puede hacer dos cosas. Lo uno es que puede hacer la medición del índice del I, pero como vemos acá pues en este algoritmo, pues si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular significativa, que dentro de esta está la estenosis aórtica severa, pues no tenemos que hacer la medición del índice del I, sino que simplemente vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué dice? Después de saber que el paciente pues sí tiene una enfermedad como una estenosis aórtica severa, y es que debemos solicitar un NT-proBNP o un BNP. Si el NT-proBNP es mayor o igual a 300 o el BNP mayor igual a 92 o no están disponibles, entonces bueno, acá tenemos el índice de Lee, que ya sabemos pues que nos da un riesgo estimado pues de infarto, de eventos pues cardiovasculares o de muerte a los 30 días después de la cirugía no cardíaca, que en pacientes que tienen una puntuación mayor o igual a 3 va a ser tan alto como el 15%. Pero bueno, como retomando, los pacientes que tengan positivos este NT-proBNP o un BNP o no estén disponibles, pues se va a hacer el mismo manejo de los pacientes que van a ser llevados a cirugía emergente, urgente o semi-emergente, que es la medición en la unidad de cuidados posanestésicos de un electrocardiograma y la medición diaria de troponina por 48 a 72 horas. Más sin embargo, en los pacientes que tengan estos paraclínicos negativos normales, pues no vamos a hacer ningún manejo de rutina posoperatorio, a no ser de que el paciente tenga un cambio cardiovascular pues significativo en el intraquirúrgico. El tratamiento previo a cirugía no cardíaca de los pacientes que tienen una estenosis aórtica y van a ser llevados a cirugía electiva, entonces es saber que pues sobre todo en los pacientes sintomáticos pueden requerir un reemplazo valvular o una intervención valvular percutánea antes de la cirugía. Este es un algoritmo también pues que me parece muy adecuado, muy sencillo para la toma de decisiones, que es de las guías europeas. Entonces acá lo principal es que van a tomar en cuenta los síntomas. Entonces vamos por el lado de que si el paciente no tiene síntomas, vamos a hacer la evaluación del riesgo de la cirugía no cardíaca, que si el riesgo es bajo moderado, pues vamos a proceder con la cirugía no cardíaca sin ninguna otra consideración. Si el riesgo de la cirugía no cardíaca es alto, entonces vamos a evaluar el riesgo del paciente para el reemplazo valvular aórtico. Si ese reemplazo valvular aórtico representa un riesgo alto y esto es dado por un STS score mayor del 8%, un Euroscore 2 mayor del 8%, entonces se va a proceder con la cirugía no cardíaca con monitorización estricta.
Más sin embargo, si ese riesgo es bajo, que el riesgo bajo es cuando ese STS o Euroscore 2 está menor del 4%, entonces vamos a llevar al paciente a un reemplazo valvular aórtico antes de la cirugía no cardíaca. Y si el paciente sí presenta síntomas, entonces de inmediato, sin pasar a evaluar el riesgo de la cirugía no cardíaca, se pasa a evaluar el riesgo del paciente para el reemplazo valvular aórtico. Ese riesgo es bajo, pues igualmente vamos a llevarlo al paciente a cirugía, a reemplazo valvular aórtico, pues, y si el riesgo es alto, entonces se va a proceder a la cirugía no cardíaca con monitorización estricta, o también se puede considerar la realización de una valvuloplastia con balón o un TAVI prequirúrgico. Entonces eso sí es algo pues que nosotros debemos tener en cuenta antes de en los pacientes pues que tienen síntomas y tienen un alto riesgo de realización de reemplazo valvular aórtico. Entonces, como sabemos, pues tenemos estas tres opciones de manejo. El reemplazo valvular aórtico, pues como el gol estándar de los pacientes con estenosis aórtica severa, la valvuloplastia y el TAVI. Entonces, ¿qué tenemos de todo esto en cuanto a estudios? Entonces, esto es un metaanálisis pues reciente del 2018 con 17 estudios, perdón, en el cual evaluaron los pacientes que tenían un riesgo bajo o intermedio para reemplazo valvular y iban a ser pues o sea, lo que se evaluaba era el TAVI versus el reemplazo valvular aórtico abierto. Entonces acá encontraron 17 estudios, como ya mencionaba, con 9.805 pacientes que estaban distribuidos pues casi que en grupos de igual número de pacientes para TAVI versus reemplazo valvular abierto. Y acá que se encontró que entonces que en los resultados a 30 días los pacientes que iban a ser sometidos a reemplazo valvular abierto tenían una mayor incidencia de infarto de miocardio y de insuficiencia renal aguda. Más sin embargo, los pacientes que iban a ser llevados a TAVI pues no tenían una mayor incidencia de estos resultados, pero tenían a 30 días mayor tasa de complicaciones vasculares, mayor tasa de implantación de marcapasos y mayor fuga paravalvular, que este resultado se mantenía después de un año de seguimiento en los pacientes. Eso pues con respecto a este de esta primera comparación en estos pacientes. Pacientes pues que son de riesgo bajo y moderado. Ya los pacientes que tienen un riesgo quirúrgico alto para el reemplazo valvular, también pues hay un metaanálisis que solamente agrupó 3 ensayos clínicos con 1.494 pacientes y en el cual dice que pues el hazard ratio pues para todas las causas de mortalidad en el seguimiento a los 5 años de los pacientes pues con alto riesgo pues no hay diferencias estadísticamente significativas en que se realiza pues un TAVI versus un reemplazo valvular abierto. Más, sin embargo, la mortalidad pues, de los pacientes que se comparaban en TAVI versus terapia médica en pacientes pues, que eran inoperables, inoperables pues me refiero a cirugía abierta, sí mostraba pues una diferencia muy significativa, pues que igual son solamente estos 3 estudios, pero pues igual como vemos acá en los pacientes que se compararon de TAVI versus terapia médica, la mortalidad pues en algunos casos incluso se dobló en el seguimiento que se hizo a los 5 años. Entonces pues es una cosa que probablemente a futuro cuando tengamos ya ahorita pues que está de moda la realización de estas técnicas percutáneas probablemente vayamos a tener más datos para apoyarnos a decir de que al paciente que antes era inoperable probablemente pueda ser llevado a una técnica transcatéter. Y ya, ¿qué tenemos con respecto a la valvuloplastia con balón antes de cirugía no cardíaca?
pues en realidad no hay muchos estudios recientes al respecto. Es una técnica que se ha abandonado, pero pues como vemos acá, eso es un estudio de un solo centro en el cual realizaron a 15 pacientes que iban a ser llevados a cirugía no cardíaca, que como vemos acá los tipos de pacientes generalmente eran pues por cáncer o pues o patología neuroismática. En este caso fueron 15 pacientes que se les realizó la valvuloplastia, y como podemos ver acá, pues durante el procedimiento no hubo ningún caso de mortalidad, y finalmente los pacientes pudieron ser llevados a su cirugía no cardíaca pues con buen fin. Ya pues para hablar del manejo anestésico, entonces lo primero es que nosotros debemos hacer un adecuado manejo hemodinámico de estos pacientes, teniendo siempre en cuenta que deben tener un ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca de estos pacientes debe ser lo más normal posible, que incluso debe ser tendiente pues más a la bradicardia que a la taquicardia. Debemos evitar a toda costa que el paciente presente taquicardias, y más las taquicardias supraventriculares, que generalmente estos pacientes van a presentar con las taquicardias un aumento en el consumo de oxígeno miocárdico, lo cual puede hacer que el paciente colapse rápidamente y sea imposible de recuperar después de que presente un tipo de arritmia como estas. En cuanto a la precarga, esos pacientes también son precarga dependientes, y por lo tanto se debe tener también una precarga normal a alta. La poscarga de estos pacientes va a ser alta crónicamente, por lo tanto la poscarga se debe mantener pues en el mismo valor, sin fluctuaciones mayores del 20% al valor basal, y generalmente pues esta, esta poscarga siempre se debe pues manejar. Eh, lo otro es la contractilidad. Evitar pues sobre todo en estos casos medicamentos que puedan afectar la contractilidad de manera severa, que no la vayan a deprimir, porque estos pacientes pues también pueden tener colapso rápidamente por los cambios bruscos de estos factores previamente mencionados y de la contractilidad. La monitorización, pues se debe hacer una monitoría asa básica, y siempre que esos pacientes van a ser llevados a cirugía no cardíaca, pues esos pacientes deben ser llevados con dos venas periféricas. Se debe hacer monitorización con línea arterial por lo menos, y según el riesgo quirúrgico pues y las necesidades, definir si se va a colocar un catéter venoso central, esto pues para la colocación de inotrópicos o vasoactivos pues que podamos llegar a necesitar. Y según la experiencia del centro, de la disponibilidad, la monitorización con ecocardiograma transesofágico pues o transtorácico puede ser una opción, pues que es más recomendable la evaluación con ECO-TE. Pero no podemos dejar atrás el ECO-TT, porque como sabemos pues en los centros probablemente vayamos a tener mayor disponibilidad y mayor entrenamiento en este. Ya hay pues como vemos acá estudios que evalúan la realización del ECO-TT en el ambiente intraoperatorio, en pacientes pues que sean de alto riesgo y que son llevados a cirugía no cardíaca. Entonces pues acá recordando pues las diferentes vistas de la que se pueden realizar con el eco transtorácico, pues el ECOFATE, que es la evaluación pues de las diferentes visiones, que es la subcostal, la apical 4 cámaras, la paraesternal eje corto y eje largo, y recordar la evaluación pues adicional en el ECOFATE de la posibilidad de que el paciente presente derrames pleurales. Entonces acá esto es un algoritmo muy sencillo que encontré pues en esta referencia, y que muestra pues que cuando nosotros necesitamos la evaluación hemodinámica, lo primero que nosotros pues evaluamos es cómo mantenemos pues nosotros la vía aérea, y si el paciente pues tiene un dispositivo diferente al tubo orotraqueal, pues entonces vamos a hacer una evaluación con eco transtorácico.
Y también ya a partir de eso, pues si el paciente está intubado, pues vamos a evaluar el acceso al esófago o al tórax izquierdo, dependiendo pues del sitio quirúrgico y obviamente de que el cirujano pues dé permiso de que se haga la evaluación. Entonces, de aquí que si nosotros no tenemos pues acceso al esófago, entonces vamos a hacer un eco transtorácico. Si hay acceso, si no hay acceso al tórax, vamos a realizar un eco transesofágico, y si podemos tener acceso pues a ambos, pues podemos hacer cualquiera de los dos. Pero como vemos pues en este algoritmo, pues el eco transtorácico es una herramienta que se puede realizar, que pues que tenemos mayor acceso y que pues muchas veces estamos dejando de lado para la evaluación, sobre todo de pacientes de alto riesgo. Ya en cuanto a inducción, tratar de tener medicamentos que vayan a hacer la menor afectación hemodinámica en estos pacientes. El etomidato sería de elección. Podemos hacer manejo pues con propofol, pero recordar que pues este puede provocar una depresión aguda pues de la contractilidad, por lo cual pues siempre las dosis que se van a utilizar deben ser titulables. Pero recordar también que podemos tener otras opciones como la utilización de fentanil a altas dosis incluso tan altas como de 5 a 10 microgramos por kilo para hacer la inducción de los pacientes. Lo que sí es importante es que la ketamina deberíamos evitarla por el riesgo de que se produzca taquicardia, y ya hablamos de las consecuencias que se pueden presentar. En cuanto al mantenimiento, pues no se han encontrado en realidad diferencias en que nosotros hagamos un mantenimiento de la anestesia con anestesia balanceada versus TIVA. Lo que es igual siempre se hace fácil en los artículos es evitar una vasodilatación excesiva. Ya pues en la emergencia de la anestesia general, evitar pues los cambios hemodinámicos bruscos que se pueden presentar sobre todo pues en este estadio de manejo pues de estos pacientes, sobre todo digamos la taquicardia. Por lo tanto siempre pues intentar hacer una extubación en nuestros pacientes despiertos, profundos, que se puede utilizar infusiones de remifentanil para despertar a esos pacientes. Y en el caso de que los pacientes presenten taquicardia o hipertensión, hacer pues el manejo agudo, sea con el medicamento que sea, pero pues recordar pues que esmolol y labetalol son los medicamentos que probablemente tengamos a disposición en el quirófano y con los cuales pues podemos hacer el manejo más rápido de estos pacientes. En cuanto a anestesia neuroaxial, pues ¿qué tenemos? Esto es un metaanálisis del 2017 que en realidad lo único que encontró fue pues como unos reportes de caso. No hay otros estudios en esto, y lo que se hizo fue pues evaluar en estos casos qué fue el manejo anestésico que se hizo con esos pacientes. Entonces acá tenemos el tipo de cirugía y el tipo de anestesia neuroaxial que se le colocó a los pacientes, y los anestésicos locales y la concentración con su respectiva dosis. Entonces, como vemos en todos los casos se hizo o la colocación de un catéter epidural o la colocación de un catéter raquídeo, que en todos los casos se hizo una titulación de la dosis para hacer el manejo pues anestésico de estos pacientes. Entonces, el artículo que concluye, pues que sí se puede hacer anestesia neuroaxial en los pacientes con estenosis aórtica severa y cirugía no cardíaca, más sin embargo, siempre intentar hacer las técnicas que sean tituladas, sea con catéter epidural o raquídeo, pero siempre tituladas. Intentar pues evitar en la medida de lo posible las técnicas de single shot, porque estos pacientes van a ser muy malos respondedores a la simpatectomía aguda, pues con los cambios hemodinámicos que esto va a representar. Pero en el caso pues que se desea utilizar, o en los casos de que a pesar de que se haya utilizado una técnica titulada, pues siempre se va a hacer manejo de la precarga con líquidos y de la poscarga con medicamentos como la fenilefrina, que sería de elección por su efecto alfa-1 selectivo, o pues ya infusiones de noradrenalina o vasopresina según pues las necesidades pues que se tengan.
Este es el código QR donde van a poder encontrar los artículos con los cuales yo realicé pues esta presentación. Ahí están las guías, hay algo pues de ecocardiografía y está también la presentación. Estos son mis datos por si se quieren comunicar y les doy las gracias.